bienvenidos una vez más a La Camilla. El día de hoy, bueno, vamos a tocar un tema con un apasionado, con un amigo de hace mucho tiempo que realmente me ayudó y me sigue ayudando. Bueno, yo lo conozco como Charlie y bueno, ahora Charlie se presenta con su nombre profesional, pero bueno, Charlie es nutricionista, un nutriólogo, no sé cuál realmente está ahora el tema, cuál es nutricionista, nutriólogo. Bueno, pero Charlie es, aparte de mi nutricionista, y vamos a hablar sobre temas de la nutrición en el deporte y todo lo que conlleva una buena alimentación, una buena hidratación y ciertas cosas para prevenir lo más que podamos lesiones y no tener que venir donde el fisio, sino estar con el Nutri. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar por acá con Emma. Hace años que lo conozco, desde que jugaba fútbol, hace muchísimos años. Creo que eso fue hace como unos 20 años. 20 años. Estaba yo iniciando mi carrera como nutricionista. Ya tenía algún tiempo yo trabajando en la parte de prescripción de ejercicio y con los años me he ido decantando por el lado de la nutrición deportiva y hemos coincidido en algunas cosas y aquí estamos sentados hoy para hablar de cosas que de repente son valiosas para ustedes para prevenir lesiones y de repente para tener un mejor rendimiento deportivo cuando ustedes se preparan para alguna carrera, entrenamiento, competición, etc. Pues es parte de lo que conversamos hoy. No, sí, bueno, primero que todo, gracias por venir y estar aquí con nosotros y más que todo darle contenido valor a los pacientes que a fin de cuentas buscamos mucho prevenir lesiones, ¿verdad? No solo tratar. Esa es la ventaja que siempre hemos hablado de la terapia, que la terapia puede trabajar en los tres campos de acción, que es preventivo, de tratamiento y de rehabilitación. O sea, y esta parte de la nutrición, nosotros como terapeutas deportivos, es importante llevarla de la mano, con la musculación o con el tema del trabajo físico y la parte nutricional. La ventaja es que vos tenés como esa mezcla, digamos que casi que perfecta, ¿verdad? Que trabajas las dos áreas. ¿Cómo ha sido primero ese match y la importancia de tener ese match, ya sea en usted o que la persona lo tenga con diferentes profesionales? Ok, te voy a contar un poquito de la historia de cómo aterricé yo en esto para que la gente entienda cuál es el contexto de por qué vamos a hablar esto así. Yo hace muchos años estudié en la Universidad Nacional y yo estudié promoción de salud física. O sea, yo me formé inicialmente para prescribir ejercicio. En aquel entonces yo trabajaba en el laboratorio de evaluaciones fisiológicas de la U y parte de mis labores era estar ahí con los fisiólogos y con la nutricionista que estaba en aquel entonces en el laboratorio. Entonces yo era el encargado de hacer composición corporal. Entonces yo notaba mucha diferencia entre la gente que hacía nutrición y entrenamiento y la gente que solo tenía su entrenamiento pero no tenía la parte nutricional. Entonces, como parte de mi seguimiento profesional, yo empecé a estudiar nutrición para complementar mi carrera en deporte. Cuando empecé a estudiar nutrición, al final me di cuenta que más bien al revés, que yo era el nutricionista que entendía el deporte y eso es muy importante para poder prescribir. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la parte de la fisiología del ejercicio, podemos entender qué cosas hacen falta, qué cosas a veces hay de más, qué cosas hay de menos y podemos, como les decía, maximizar el rendimiento deportivo. Entonces, a lo largo de los años me he dado cuenta que las cantidades correctas de cada nutriente realmente impactan en la salud del deportista, como les mencionaba en el rendimiento, pero muchas veces en la recuperación, que es la parte que como deportistas a veces no se nos olvida. Ahora hablaba con Emma al principio que generalmente hay una carrera. Todo el mundo piensa en el previo, en el durante, pero terminando la competición, fotos, vacilar, ir a comernos algo y se nos olvida que eso no ha terminado, o sea, la carrera no ha terminado, o sea, la carrera terminó, sí, terminaron mis 21 kilómetros, terminó mis 160 en bicicleta, terminó mi tri, pero ¿qué pasa con mi hidratación? ¿Qué pasa con mi reposición de glucógeno? ¿Qué pasa con las proteínas que ocupo para la recuperación? Eso es lo que la gran mayoría de gente se le olvida y son los que te llegan a los 2-3 días y ay, me duele aquí, ay, me siento un tirón, mira, es que después de la competencia me duele todo. ¿Y por qué? Es porque no hicimos el proceso de recuperación correcta, o sea, la competición no termina cuando se cruzó la meta. Cuando cruzó la meta, cuando sonó el pitazo final. La competición termina días después. Y ahí es donde creo que podemos abordar esta conversación. Horas cruciales después de la actividad. Y estamos hablando de la parte posterior al evento deportivo que estamos haciendo. Obviamente sabemos que en el país es muy común las personas que hacen mucho atletismo, ciclismo después de pandemia, ¿verdad? Hubo un incremento en la cantidad de personas realizando este tipo de actividades físicas, pero también vienen las partes competitivas de deportes como baloncesto, fútbol, mismo tenis, ¿verdad? Que siguen siendo fuertes en el país, pero también hay una parte previa que hay que tener ese balance entre la previa
el durante y el post. O sea, en cualquier parte del deporte no es solo llegar y, como hemos dicho, la forma más fácil que las personas tienen para hacer ejercicio supuestamente es salir a correr. Correcto. Y es lo más complicado al fin de cuentas, porque, o sea, usted no puede ponerse cualquier tipo de zapato e ir y correr 5 kilómetros. Te vas a reventar. Y si no estás consumiendo correctamente calorías, nutrientes, vitaminas, te vas a lesionar. Exactamente, digamos, el correr podría ser un gran ejercicio en la medida de que nosotros tengamos un ABC. Por ejemplo, cualquier día y manejar es muy fácil. Pues no, manejar un automóvil no es muy fácil. Hay que tener control del volante, de los cambios, de las cosas. Hay que saber muchas cosas. Entonces, como dice Emma, o sea, salir a correr, yo no podría salir a correr con unas botas. Ocupo el calzado correcto. Ahora, yo no voy a almorzar y recién terminando de almorzar voy a ir a correr porque voy a tener una congestión. Entonces, hay un ABC que a veces no se le dice por completo a las personas. Entonces, si bien entonces hay que consumir un calzado adecuado, bueno, si yo voy a ir a correr 40 minutos con agua es suficiente hidratarme. Bueno, eso lo vamos a tocar ahora, o no. Si me estoy preparando para correr 21 kilómetros, entonces si mis entrenamientos se prolongan por hora y 40 minutos, o sea, ¿qué bebida deportiva debo tomar? ¿Qué debo de comer en la carretera? ¿Qué debo hacer para evitar desgarrarme? ¿Qué debo de utilizar para no ratonarme? O sea, hay muchas cosas que hacen que la práctica deportiva sea digamos, saludable y que a su vez sea preventiva de estas cosas que estás conversando. Sí, porque al fin de cuentas el hecho es de ir a hacer ejercicio, sí, pero hagámoslo controlado, hagámoslo conscientemente. Y más ahora en este siglo que estamos, tantas redes sociales, tantas cosas de que son boom, de que tomate la pastilla, que el tomate eso, tomate lo otro. Y al fin de cuentas, a veces nos sobresuplementamos de muchas cosas que ni ocupamos, el cuerpo al fin de cuentas lo desecha, ¿verdad? Entonces es importante siempre estar guiado de gente profesional en cada área. En este caso, como Charlie, o sea, que tiene su expertise en la parte deportiva, nosotros en la parte de lesiones, las descargas, las plantillas, todo eso que hacemos para que ustedes no se lesionen, porque a fin de cuentas no se trata de estar lesionados, y más aún si nos vamos a la parte competitiva profesional, que podemos hablar de fútbol nada más, ¿verdad? O sea, que sabemos que el fútbol es lo más competitivo que tenemos en el país y tiene que tener ese control, y el único equipo que lo tiene actualmente es la liga. Y me gustaría tocar un poquito de ese tema, porque la liga, hasta en liga menor, tienen su espacio de cada jugador después del entrenamiento, después de tal cosa, tiene su scoop de proteína, su cantidad de frutas, o sea, todo, y al fin de cuentas, de eso se ve en la mejoría del rendimiento. Bueno, volviendo a esos 20 años atrás, cuando yo trabajaba ya con ustedes en el equipo de Brujas, desapareció Brujas. Extinto Brujas. Extinto Brujas, somos campeones. Eso sí. Jugás, pero fuimos. Entonces se acuerda que el primer equipo, que yo era nutricionista, era bastante extraño porque no teníamos esa cultura. O sea, tenemos un montón de jugadores no acostumbrados a que se les estuviera midiendo la tasa de sudoración, jugadores que no estaban acostumbrados a que yo hiciera el menú de lo que debíamos que comer en la concentración, que previo a los partidos teníamos que comer de tal manera, e incluso posterior a los entrenamientos, una de mis peleas era que no se querían hidratar, sino que llegaba la tica, ¿se recuerda la tica? Que era un señor que llegaba con empanadas, Coca-Cola y demás, a vender los jugadores después del entrenamiento. Entonces yo decía, bueno, todo lo que venimos haciendo en el entrenamiento, todo lo que estamos separando, para ir a botar la práctica comiéndose 3 empanadas de frijol con una Coca-Cola. O sea, no tiene sentido, o sea, no había educación nutricional, ¿verdad? Y interesante eso es que recordemos que Brujas en ese tiempo, o sea, pasó lo que muy parecido ahorita, ¿verdad? Que jugadores viniendo de la liga, de Saprissa, que era ya no tanto en ese momento, pero liga Saprissa y extranjeros, o sea, tenían jugadores realmente, digamos que profesionales y cero cuidado. Y estamos hablando, eso fue en el 2008, 2006, 2008, ¿verdad? Pues yo entré a liga a alto rendimiento en el 2006. Y sí me recuerdo que era típico, ¿verdad? Igual yo venía de la liga y no había como ese seguimiento. Y ahora, 20 años después, el tiempo le está dando razón a usted. Exactamente, aquel fue muy particular porque conforme empezamos a ver una mejoría significativa en el rendimiento del equipo de primera división, el entrenador de alto rendimiento empezó a decir, mira, ¿por qué no venís y me ayudas con tal? ¿Por qué no me ayudas con tal jugador? Que aquel está muy delgado, que aquel está un poco pasado de peso. Y empezamos a crear como una cultura diferente en aquel alto rendimiento, basados en el rendimiento que habíamos tenido con algunos jugadores que históricamente en el fútbol de primera división tenían ciertas falencias y las pudimos corregir, ¿verdad?
pero fue como romper ese paradigma de que decir, bueno, ahora hay que hacer nutrición, como aquel entonces decían que las pesas eran malas para el jugador, ¿verdad? Entonces ya eso se rompió, nos damos cuenta que el trabajo de fuerza es importante, que la movilidad es importante, que la nutrición es importante, ¿verdad? Pero hemos ido como dejando atrás eso, ¿verdad? Entonces ahora equipos como la liga apuestan a que su liga menor vaya creciendo en eso y cuando tengan 15 años, para ellos no es extraño terminar la práctica y comer su plato de frutas, tomarse sus scoops de proteína, suplementarse con hidratante, ¿verdad? Todas esas cosas son súper importantes y es cultura. Es cultura y algo que me llama la atención de parte de esto es el enfoque que hizo la liga llevar a, no sé cuál es el nombre de la nutricionista, pero ella sí se reúne con los chefs de cada hotel, o sea, esto es lo que van a comer, esto es, o sea, ella impone la alimentación y qué tan importante o qué tan mal es que lo he visto en la liga, que digamos, terminan un partido, depende de la fase donde estén, termina el partido, usted decía lo de la empanada, pero ahorita la liga termina, hay veces que terminan partidos están comiendo BK o están comiendo una pizza. ¿Por qué? Porque es importante que la gente entienda un poquito eso. Ok, muchas veces es porque no hay esa cultura o ese cuidado por juego del jugador, volviendo a la idea de que nos preparamos para el juego horas antes, hacemos todo un ritual y durante el partido, etcétera, sí, se toman su hidratante, etcétera, pero terminando el juego como que se acabó el día, ¿verdad? Entonces tienen esta cultura. Ahora, dentro del ambiente de alto rendimiento, de repente se permite por ahí comer un poco más de comida chatarra para ciertos deportes que ocupan tener que cubrir un gasto calórico muy importante y a veces con comida sana no alcanza. Pero entiendes que eso puede ser algo muy esporádico o en cierto momento de la temporada. En buena teoría, saliendo del partido, esos jugadores deberían tener un protocolo de cómo empezar a recuperar eso. ¿Por qué? Porque a veces juegan domingo, vienen a la parte regenerativa el lunes, pero tienen que haber comido bien para que esa parte regenerativa se vea realmente apoyada. Funcione. Si no... Exactamente. Digo, usted tiene una parte regenerativa, pero usted comió basura la noche anterior y el mismo de la recuperación, su cuerpo no va a estar al 100 para el día martes que vuelve a retomar la práctica, ¿verdad? Ok, bueno. Antes de ir a la trivia, quiero que hablemos sobre la trivia como tal. Y es un poco de la hidratación. O sea, ¿qué tan importante es la hidratación en todo esto del deporte? Y hablemos de hidratación general, agua en la casa, las pastillas que están ahora de sales, Gatorade que siempre ha estado, Powerade, o sea, hablemos un poquito de eso y después vamos a la trivia. Ok, para resumir, cosas importantes con la hidratación. Tenemos que cubrir dos cosas. Uno es la recuperación hídrica, o sea, la cantidad de líquido que vamos a reponer en el cuerpo de la persona. Y los otros son los electrolitos, sodio, potasio y calcio, siendo principalmente el sodio en el que tenemos que pensar. ¿Por qué? Por la famosa bomba sodio-potasio, ¿verdad? Por ahí anda el asunto y porque debemos de evitar algo que se llama la hiponatremia, que es lo que realmente causa deterioro en el rendimiento deportivo por falta de sodio, y la deshidratación hídrica, que ya por debajo de un 2% empezamos a perder nuestras capacidades de rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué debemos de saber para tener una buena hidratación? Lo primero que queremos saber es cuánto sudamos. Hay un tema que se llama tasa de sudoración, que es para saber cuánto perdemos por hora, que eso lo podemos medir. Su entrenador, el nutricionista, etcétera, podemos medir la tasa de sudoración para que sepa cuánto debe de consumir. Posterior a saber esa tasa de sudoración, y al tiempo que nosotros nos ejercitamos, debemos de saber lo siguiente. Cuando el entrenamiento o la competición es menor a una hora, con agua es suficiente. Básicamente con agua nos podemos hidratar y sin tener problema. Cuando la competición se empieza a prolongar, el entrenamiento se empieza a prolongar, ya como bebida deportiva. Okay. Y esa bebida deportiva debe de tener la cantidad de líquido correcta, según nuestra tasa de sudoración, y empezar a reponer esas sales minerales, entre ellos el sodio y el potasio. Hay que entender que uno puede perder de 1 a 2 gramos de sales o de sodio por litro de sudor. Entonces, de 500 a 1000 miligramos de sodio sería lo ideal en esta bebida deportiva. Y dependiendo de lo que yo practique, hay que consumir cierta cantidad de carbohidratos que ciertas bebidas deportivas lo traen. Que por ejemplo, algunas traen azúcar. Que el azúcar es sumamente importante para efectos de hidratación. Que no sé si quieres que les comente sobre ese tema de una vez. El asunto es que para la absorción del sodio es más importante cuando la bebida deportiva tiene azúcares o glucosa o carbohidratos. ¿Por qué? Porque básicamente la glucosa ayuda a que el sodio penetre más rápido en la célula, lo cual hace su absorción más rápida, a diferencia de las bebidas que no lo tienen. Entonces,
En términos generales, una buena bebida deportiva, aparte de tener la cantidad correcta de sodio, es bueno que tenga algún carbohidrato. No necesariamente azúcar, sino algún carbohidrato, maltodextrinas, otro tipo de azúcares. ¿Para qué? Para que se aproveche mucho más rápido ese sodio. Para que le ayude a conducir a donde tiene que llegar. Exactamente, es como para abrirle la puerta y decirle, por favor, señor, adelante, ayúdeme, y el sodio va a entrar directamente. Digo usted anteriormente, es como entrar a un lugar que si usted no lo conoce y no hay campo, le dicen, no gracias, siga, venga otro día, y si viene con alguien conocido, ¿qué es lo que le dicen? Pase adelante. Bueno. Exactamente, es como usted va al estadio y usted es socio, y tiene entradas, y yo estoy en la puerta de afuera y fui a comprar entradas y no tengo. Y usted me dice, no, pero a mí me quedo, no vengo con él, y me dejan pasar. Básicamente esa es la alianza del sodio y de la glucosa en la absorción que te vamos a tener vía celular. Ok, entonces con esto vamos a la trivia y espero la contesten incorrectamente. Creo que está fácil. Bueno, mis pacientes, espero que hayan pegado la trivia. Si pegan la trivia, vamos a regalar algo. Esta vez ando regalón. Igual que con la de tenis, que tenemos que revisar, para que me acuerdo. Pero bueno, Charlie, volviendo al tema. Entonces, el hidratarme, primero tengo que saber, a ver, quiero que la gente entienda. Tengo que saber cuánto tengo que hidratarme. Porque lo que siempre hemos escuchado de 8 vasos diarios, puede ser que para mí no sea suficiente, para usted sea suficiente. Eso es lo que está hablando de tasa de sudoración, más o menos. Depende, no es lo mismo para alguien que mide 2 metros y pesa 110 kilos, ¿verdad? Que alguien que mide 1,67 y pesa 70 kilos, ¿verdad? Va a depender mucho del tamaño de la persona, de la cantidad de musculatura, de saber cuánto líquido debemos asignarle. De hecho, hay un cálculo que se puede utilizar, que se utiliza mucho, 35 mililitros por kilogramo de peso de la persona, para poder calcular la cantidad de agua que debería tomar al día por salud. Ya de ahí tenemos que ver las pérdidas por ejercicio, por eso es importante hacer la tasa de sudoración, porque si yo sé que vos perdés 1 litro de sudor, o sea 1 kilo en 1 hora de tenis, tu reposición de líquidos post-entrenamiento debería ser 1.5 veces tu peso perdido. O sea, que si vos perdiste ese kilo, entonces vos tenés que tomar al menos 1,5 litros de agua para hacer la reposición hídrica. Ahora, esa reposición, dependiendo de qué tanto o qué tipo de sudador sos, dependiendo de la cantidad de sales que perdés, van a necesitar bebida deportiva. Entonces ahí es donde comemos una bebida, no necesariamente las comerciales, porque debo decir que muchas de las bebidas comerciales les falta sodio, o tenemos que agregarle como 1/4 cucharadita de sal como para que eso funcione, pero hay diferentes propuestas. ¿Como cuál recomendás, digamos? Las pastillas de sal me parece una excelente opción, dependiendo de cuánto suda la persona. O por ejemplo, una de las bebidas comerciales, aquella hecha en la Universidad de los Gators en Florida, podría ser una opción, ¿verdad? Pero ojalá que tiene azúcar. Gatorade, patrocina, todo bien, se está viendo, estamos viendo que Gatorade está funcionando, o sea. ¿Verdad? Sí, que sea lo que sea. Sí, aquí no nos pagan por nada, o sea, aquí entonces, usted puede decir lo que sea. Podría ser Gatorade, Power, etc. El asunto es que son insuficientes en sodio. Entonces, si usted quiere convertir esa bebida en una bebida que funcione, échele 1/4 cucharadita de sal a la botellita y ahí le metemos sodio. Entonces, podemos armar de una bebida comercial una bebida que funciona. O en su defecto, agarre 1 litro de agua, primero limón, échele 1 cucharada sopera de azúcar y échele media cucharadita de sal y tiene una bebida hidratante barata, casera. Y funciona. Funcional, que a fin de cuentas... Funcional, a fin de cuentas. Igual que la pastilla de sal. O se lleva su bebida deportiva, o lleva su agua, y lleva, por ejemplo, unos Numo, unas pastillas de sal, y va tomando en la cantidad que uno le arma, de acuerdo a lo que usted va a competir, y con eso usted repone las sales. Pasa también, es muy dado en ciclistas, que usted ve que un ciclista en media competencia se toma una coca. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo un deportista? Tomándose una coca. Ajá, como alguien que está corriendo la competencia de los conquistadores, está allá en media montaña y saca medio litro de coca y se lo bebe. Y usted dice, parece extraño, pero tiene todo un sentido fisiológico. Cada 250 mililitros de coca te aporta 42 gramos de azúcar. Y la Coca-Cola está hasta el copete de sodio. Entonces nos metemos glucosa, nos metemos sodio en una bebida que te aporta líquido. Y súper rico, porque no hay nada como una coca fría. Entonces, tiene sentido. Ahora, si don señor, que está jugando fútbol ahí en la Plaza Coronado,
saliendo ahí, vais a tomar medio litro de coca y pues no, a este no le funciona, ¿verdad? Sí, sí. O sea, esas cosas son específicas. Sí, ¿verdad? de hecho quiero preguntarte por un tema que se da tal vez mucho en Alemania. Obviamente en Alemania y todos esos países nórdicos, ¿verdad? Tienen mucho el consumo de cierto alcohol, cerveza, whisky, vodka. ¿Por qué a veces esos deportistas, específicamente en Alemania, después de un partido, igual como en la liga, a veces se comían una hamburguesa, allá se tomó una cerveza? Allá es cultural, porque realmente el alcohol deshidrata. Ajá, por eso. Pero allá es un tema cultural. Es un tema 100% cultural. 100% cultural. O sea, no vale para gente que siga aquí, no, para rehidratarme me tomé una... No es como Arnold Schwarzenegger, que decía que no, que los hombres no tomamos leche, los hombres tomamos cerveza, decía Arnold, pero eso era para que sus competidores hicieran las cosas mal, o sea, eso era cultural porque era austriaco, ¿verdad? Ajá. Entonces, realmente es por cultura. Por ejemplo, si aquí nosotros tomamos mucho café, y probablemente alguien tenga un partido y antes de eso se tome 2 tazas de café, no pase nada. Mientras que otros deportistas usan ciertas dosis de cafeína para rendir mejor. Pero a veces aquí somos muy tolerantes a la cantidad de café. Entonces también tenemos que pensar en el entorno cultural. Hace un tiempo en las Olimpiadas se había prohibido, o la cafeína había sido como una sustancia ahí controversial. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se lo cortaban a ciertos atletas de tiro, ya sea de pistola o de arco, y les quitaban su café, y eso afectaba su puntería, ¿verdad? Entonces, cuando eso dejó de ser una sustancia penada, la gente llegaba y hacía sus disparos tal cual, ¿verdad? Porque eran culturas que eran dependientes de tomar café. No se dopaban con cafeína, simplemente que tomaban café. La regularidad del país donde vienen o de la zona geográfica donde vienen. Exactamente. Okay, qué dicha que tocamos estos temas porque a veces tenemos mucha ignorancia y creo que la terapia física ha avanzado mucho. Si nos vemos a los 20 años atrás, cuando yo jugaba, la terapia ha avanzado, creo que es más masiva que la nutrición hasta ahora. O sea, creo que la nutrición hasta ahora realmente la gente le está poniendo un poquito más de interés. No sé si es percepción mía, lo he visto en ese tiempo. O sea, que porque ustedes tienen picos en enero, ajá, todo el mundo, porque es propósito de año nuevo. Exacto. Y después van desapareciendo y somos pocos los que seguimos durante el año. Pero sí siento que ya el tico como tal ha arraigado más y ha visto la importancia de realmente comer bien, porque creo que no es una dieta, es comer bien. Exactamente, digamos, lo que pasa es que la palabra dieta se malinterpreta como a comer poquillo y a comer poco. O sea, la palabra dieta se refiere a lo que usted come. ¿Por qué? Porque usted puede tener dieta para subir de peso, puede tener dieta para bajar de peso, puede tener dieta para el hipertenso, puede tener dieta para el bebé. Entonces se ha malinterpretado la palabra dieta. Entonces, la construcción social es que dieta es morirse de hambre, y no necesariamente, ¿verdad? Entonces ahora, para la recuperación, uno puede tener una dieta, ¿verdad? Para que usted se entienda, que puede apoyar la recuperación. Por ejemplo, vos tenés un paciente desgarrado y vos lo suplementas con glutamina, arginina y una buena sobredosis de vitamina C, los tejidos se van a reparar mucho más rápido. Entonces puedes sacar de repente un paciente en menos sesiones que las que lo sacabas antes, ¿verdad? Primero porque la tecnología ahora hace maravillas. Aparte que si nosotros tenemos el cemento correcto para pegar esos bloques, ¿verdad? La recuperación de repente es mucho mejor. Entonces me pasaba, y te cuento hace unos días, jugando básquet y me metieron un dedo en el ojo y me raspó un poco la córnea. Y cuando fui donde el oftalmólogo, él mismo me dice, mae, aceleremos la recuperación con sobredosis de vitamina C. Entonces, o sea, no solo aplica para la parte muscular, realmente aplica sí, la vitamina C es muy importante en el proceso de recuperación general del cuerpo. O sea, la vitamina C como que hace clic con el cuerpo. Exactamente. Ahora, por ejemplo, la gente que se suplementa mucho con colágeno, por ejemplo, tienen lesiones de tejidos blandos y usted dice, bueno, ok, suplementemos con colágeno. Bueno, ok, está bien. El colágeno, ¿cuál colágeno? ¿Verdad? Elegimos debe ser correcto, pero podemos potenciar esa absorción cuando hay vitamina C. E incluso ahora muchas marcas ya incorporan vitamina C como parte de su fórmula para hacerlo diferente a otras marcas, para no tener que comprar el colágeno y comprar la vitamina C por otro lado. Entonces, realmente, si nosotros empezamos a ver la parte de la terapia física versus la alimentación, podemos hacer grandes cambios en un paciente. Yo tenía un paciente que hacía Ironman, y él siempre, él en la carrera, en los 42 kilómetros, siempre se tironeaba o se desgarraba. Siempre. Entonces, ya tenía dos Ironman que no le iba bien, ya por el segundo estaba un poquito frustrado. Entonces, un día voy a ver su entrenamiento. Llego al entrenamiento, le doy la camisa
así la mancha de sal. Y le digo, ¿usted siempre suda así? Y me dice, sí, yo siempre sudo un montón y saladísimo, viera. Entonces hicimos unas pruebas y me di cuenta que era un heavy sweater. O sea, él no solo sudaba un montón, sino que sudaba demasiada sal. ¿Cuál fue la solución? Acomodamos la bebida deportiva, nunca más volvió a desgarrar. Pudo terminar sus Ironman y fue exitoso y hizo 2 o 3 eventos más. Pero era un detalle, sí, era el sodio. Son los detalles y el sodio es enemigo y enemigo, ¿verdad? Exactamente. Y ahora bien, bueno, para ir casi que finalizando, lo que estábamos hablando ahora en el corte del tema de la alimentación, que por ejemplo cuando ibas la semifinal, no sé, con Punta Arenas. Así, eso fue bien interesante porque lo que dices vos ahora, que por ejemplo que la Nutri y la Liga controlan lo que ellos comen, ¿verdad? Entonces es muy importante porque lo que usted come previo a una competición, perdón, hace diferencia en su rendimiento. ¿Por qué? Para que la gente entienda algo muy simple, o sea, antes de competir, nunca nada integral, nunca nada que sea integral. ¿Por qué? Porque eso retrasa el vaciamiento de estómago e intestino. Entonces, la digestión al ser más lenta, el cuerpo necesita bombear sangre a los músculos digestivos, etc. Si usted todavía no ha terminado su digestión y usted va a hacer ejercicio, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que decidir entre le bombeo sangre y nutrientes a las piernas o le mando al estómago. El asunto es que el cuerpo premia la locomoción, entonces van para las piernas. Entonces se puede ver, digamos, trabada la digestión. Entonces usted puede afectar el resultado de una carrera o de un entrenamiento simplemente por comer lo incorrecto. Entonces recuerdo que en aquel entonces, cuando jugamos la semifinal contra Punta Arenas, nos toca ir el partido de ida a Punta Arenas. Entonces yo mando el menú y el entrenador de aquel entonces, Mauricio Wright, acostumbrado a estos líderes y a lo que puede pasar, me llama y me dice, Charlie, quiero que se vaya ya, porque nosotros llegábamos en la noche, el equipo llegaba en la noche, comía ese día, cenaba, al día siguiente se levantaba y luego nos íbamos para el juego. La cuestión es que me dice, váyase ya, me llama como no sé, yo agarro la moto y me voy. Y cuando llego, están preparando todo lo que no. Lo contrario, todo lo que no va. Todo lo que no. Claro, pero ahí seguramente había mano criminal. Y digo, claro, seguro, y lógicamente la gente allá quería que su equipo ganara. El chef decía, ¿qué me importa? Sí, el chef sabe. O sea, ellos entre su parte profesional llevan de una parte de la nutrición, ¿verdad? Entonces obviamente sabe que sí, que no va. Exacto, y cómo le puede caer esa preparación a las personas. Entonces yo llegué y le digo, pero eso es lo que primero, es que no tiempo de ir a comprar. Lo siento, pero aquí se contrató esto y resuelva, ¿verdad? Por eso llegué muy temprano, llegué a Punta Arenas como a las 4 de la tarde y había suficiente tiempo para solucionar en lugar de irles a dar churrasco y no sé, una pica llena de grasa, digo, ya traigas el pollito, el pescadito que yo había planificado, ¿verdad? Entonces, eso pudo haber influido en el resultado de la semifinal. Sí es cierto que comer carnes rojas antes de una actividad deportiva X no sería lo mejor. No sería la mejor idea porque a veces la digestión puede ser un poco más lenta. Y realmente, previo a una competición, lo que nosotros podemos hacer es una carga de carbohidratos. Que sea la menor cantidad de proteínas de ese tipo. ¿Qué puedes recomendar ahí? Tiene un par de tipsitos ahí para ir cerrando. Generalmente... ¿De qué puedo hacer? Antes, durante y después de la competición. Hablemos. Ok. ¿Y cómo cerramos? Antes depende. Si es 1 hora o 4 horas antes. Si es 1 hora antes de la competición. Pongámoslo más fácil. Hay un partido. O sí, pongamos el día anterior. Pongamos para gente que sale a correr, que anda en bicicleta. Que entonces la competición ya hasta las 5 de la mañana ya están listos. Entonces, ¿qué pasa al día antes? Porque obviamente va a ser diferente. Si tengo que jugar a las 5 de la tarde, en mi preparación diferente. En la noche es mucho más complicado. Entonces, demos ese ejemplo para ir. Ok, digamos, si yo tengo una carrera mañana a las 6 de la mañana, entonces yo debería dejar lleno el tanque de gasolina. Entonces uno hace una carga de carbohidratos. Generalmente se hace 2 o 3 días antes. Ahora, pero hablemos de la noche anterior. Generalmente podríamos asignar como comer pastas, que es como lo que todo el mundo hace. Yo he llegado a encontrar algo que me funciona, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mis pacientes, cómanse una sopa Maggi. Una sopa Maggi, échele papa, échele unos macarrones, unos fideos, échele arroz. Entonces, se está comiendo 3 tipos de carbohidratos. El carbohidrato de la papa, el carbohidrato de los fideos y el carbohidrato del arroz. ¿Por qué una sopa Maggi? Porque una sopa Maggi está hasta el copete de sodio. Entonces, imagínense, lo estoy hidratando sin que no se dé cuenta. Y le estoy metiendo líquido.
Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado a lo largo de los años. O sea, eso es meramente idea que yo tuve un día y esto funciona y lo he probado con algunos pacientes y nos funciona. Luego está la otra opción de que nos comamos el puré de papa, la pasta, etc. Yo les digo, con una proteína suave, atún, carnita molida, lo más sencillo de la pasta, etc. Nada de salsa blanca, nada de cosas lácteas que te pueden inflamar. Nunca prueben nada que no hayan comido. Eso es importante. En cualquier cosa, nunca prueben comida antes, nunca prueben calzado que no han utilizado, medias, ropa como tal, nunca prueben antes de una competición porque se las trae. Se las trae y ahí se sabe que le pasan cosas. Entonces, si usted va a un lugar, lleve su propia comida, no experimente con sabores nuevos. Si usted está acostumbrado a hidratarse con Gatorade, no tome Powerade, 3 patitos o la bebida del gato volador y media carrera, porque cuando se da cuenta le cae mal. Entonces, o sea, usted coma lo que usted siempre ha hecho. Entonces, esto que yo estoy mencionando no se hace el día de la competencia solamente, usted tiene que probarlo días antes. Entonces yo le digo a Emma, vamos a comer pasta con carne molida y honguitos. Entonces él, 2 semanas antes de su competencia, va a hacer un experimento de cómo le cae eso. Y si eso funcionó, check. Así como cuando usamos algún tipo de suplementación, geles, bebidas hidratantes, o sea, todo se prueba antes. Entonces, digamos que si nos sirvió la pasta, nos sirvió la sopa. Okay. Entonces, si yo me voy a competir y quiero algo para arrancar, entonces, 1 hora antes, usted podría consumirse una tajada de pan cuadrado blanco, no integral, blanco. Blanco, sí, ya hablamos de lo integral, que puede lastimarnos. Un poquito de jalea. Y, por ejemplo, si a usted le gusta su café, tome su café, todo bien. Y, si no, un jugo de naranja. ¿Por qué? Porque son 3 tipos de carbohidratos diferentes que van a administrar el combustible de manera diferente. El pan es un carbohidrato más complejo que va a soltar energía de a pocos. Lo que es la jalea es combustible de glucosa de rápida absorción, entonces sí, un bombazo de una vez para que arranque el rato. Y la fructosa del jugo de naranja sigue una ruta metabólica un poquito más larga y alguna hora va a aparecer. Entonces eso nos da como 3 opciones de diferentes carbohidratos que nos van a servir para arrancar la competición. Después de la competición, más con lo que usted ya dejó guardado el día anterior, ya tiene. Y dependiendo de cuánto dura esa competición, usted tiene que ir comiendo en carretera, que eso normalmente los nutrios lo planificamos y lo practicamos con la persona para que sepa qué va a comer durante la competencia y después de ahí viene lo que nadie hace, que sigue. La bebida deportiva después de la competición tiene que ser alta en sodio. Sodio arriba. 1.5 gramos de sodio por litro, sí o sí, para poder recuperar electrolitos más la cantidad de líquido que estamos hablando. No sé si con eso es suficiente porque podría hablar horas de esto aquí. No, más bien Charlie, muchas gracias por venir. Ahí, quedaron muchos temas pendientes. Ahí yo sé que ya acá ahí apuntó que podemos seguir viendo y de fijo nos vamos a volver a ver porque realmente es interesante. La nutrición es muy importante en la recuperación y en el fortalecimiento y en el crecimiento porque después podemos hablar de lo que es un estado más bien de bulking o de corte, o sea, de todo ese tipo de variantes que tiene un plan nutricional. Entonces, de verdad, Charlie, le agradezco el tiempo que viniera por acá. Su contacto, si alguien está interesado, igual lo vamos a poner por ahí, pero igual puede pasar su contacto, sus redes sociales. Ahí pueden encontrarme en redes como Charlie Nutrición, estoy en Instagram, estoy en Facebook, me pueden contactar por teléfono 83750461. Pero creo que por las redes es más fácil encontrarme. ¿Y atendés en...? Tengo consultorio en Heredia Centro y tengo otro consultorio aquí por la Clínica Católica. Entonces tengo 2 sedes. Me especializo, como digo, en nutrición deportiva. También en todo lo que es crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes. Tasas de crecimiento, proyecciones deportivas y todo lo que es la parte como de prescripción de ejercicio y nutrición para esas personas que están en desarrollo deportivo. Perfecto, de verdad. Entonces... agradecidos con ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de La Camilla. Ya saben mis pacientes, no se lesionen, me llaman. Chao.